Ioni, ciencia y cultura en corto. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Gioni. Mi nombre es Mariana Solís y me es muy grato darles la bienvenida a este espacio dedicado a la divulgación científica. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Gioni. Por favor, comuníquense con nosotros y háganos saber qué temas les gustaría que se abordaran durante este espacio. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña Sergio Noriega Vivanco. Él es el director general de Investigación e Intervención Psicosocial AC. Sergio, muchas gracias por acompañarnos y muy bienvenido. Hola Mariana, mucho gusto. Ya habías estado con nosotros antes, de nuevo te tenemos aquí. Exactamente, te agradezco la invitación. Muchísimas gracias a ti. Pues Sergio, nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esta asociación civil, que es Investigación e Intervención Psicosocial. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Tú eres el director general. ¿Qué actividades se realizan en esta asociación? Pues mira, principalmente estamos trabajando con población joven. Estamos trabajando dos temáticas, principalmente lo que es la prevención de la violencia y la prevención del suicidio. De alguna manera, la idea de la asociación es construir esquemas de investigación y participación ciudadana. Esta temática, sobre todo la de prevención del suicidio, es algo que ahorita está repuntando y decidimos trabajar con el tema precisamente por las cifras que se están presentando no solamente a nivel nacional, sino en la entidad. Entonces, pues prácticamente trabajamos a través de financiamientos federales y bueno, pues hemos trabajado ya en algunos municipios del estado. ¿Cuántas personas están participando en esta asociación civil? Y tengo entendido que es un grupo multidisciplinario. Así es. Platícanos un poquito. Sí, mira, somos prácticamente de lleno en la asociación 4 personas. Quien está como presidenta, quien está como tesorera, hay una coordinadora de proyectos y estoy yo como director general. Hay varias personas que están trabajando de manera como voluntarios y también están trabajando algunas personas por proyecto. Entonces, lo que pretendemos es tener una mirada más amplia a través de lo multidisciplinario con personas que están metidas en la sociología, personas que están metidas en el arte, personas que están metidas en el manejo de grupos, psicólogos clínicos, psicólogos sociales y pues bueno, tratamos de extenderlo lo más que se pueda. De acuerdo al proyecto y a la necesidad de trabajar es que vamos incorporando también gente. Bien, Sergio, ¿pudieras platicarnos un poquito acerca de los trabajos en específico que han realizado de parte de esta asociación? Claro, mira, el año pasado, por ejemplo, trabajamos con mujeres de la sierra, concentradas en San Joaquín, y estuvimos trabajando para erradicar la violencia política contra las mujeres. Se trabajó durante 6 meses el proyecto y pues bueno, tuvimos buenos resultados. A la par que también hemos trabajado con jóvenes para detectar conductas de riesgo, principalmente con población del COVAC. Trabajamos también con hombres jóvenes para erradicar también la violencia, pero esto desde la mirada de las masculinidades. Entonces prácticamente son de los proyectos más fuertes que hemos tenido. Actualmente tenemos un programa que se llama Más Hombres Jóvenes por la Igualdad. Es un programa que está sostenido con un recurso internacional. Y lo que pretendemos justamente es crear una nueva cultura de paz, como lo que está trabajando en Colombia. De acuerdo, perfecto. Bueno, Sergio, y ahora hablando un poquito más específico del tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es la salud mental y los suicidios. ¿Pudieras platicarnos un poquito acerca de cómo fomentar la salud mental y qué se entiende por salud mental, Sergio? Bueno, es una pregunta complicada porque definir de por sí la salud y la enfermedad es complicado. Uno podría decir, bueno, a lo mejor estoy enfermo porque algo me duele, ¿no? O porque hay algún síntoma. Pero pasarlo al plano de lo mental es aún más complicado, porque a lo mejor podría decir yo, bueno, me siento un poco ansioso, me siento un poco triste el día de hoy, y de acuerdo a la definición, por ejemplo, que da la OMS, que dice que es la salud mental, de alguna manera, tiene que ver cuando el sujeto o el individuo da cuenta de sus propias capacidades, es consciente de sus capacidades. Y cuando algo detecta que anda mal es porque hay un indicio o está en el plano de la enfermedad mental. Es decir, que si yo me siento triste, me siento deprimido en un momento, pues podría estar enfermo. Entonces, es complicado definirlo. Me parece importante que podamos ir moviendo un poco la mirada desde de la salud mental o la enfermedad mental hacia el malestar.
y el bienestar. Que esto de alguna manera se posiciona más en lo social y no tanto en lo individual. Entonces, bueno, pues definirlo como tal es complejo. ¿Y cómo entonces podría fomentarse la salud mental? Pues fomentarse la salud mental tendría que ver con un establecimiento, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? Actualmente se dice que el suicidio pues, es porque la persona que lo ejecuta o lo lleva a cabo padecía depresión. Y resulta que, bueno, eso lo único que provoca es que se individualice el suicidio, cuando realmente el suicidio no es de quien lo comete, sino en donde se comete. Es una cuestión social, no es algo meramente individual. ¿Cómo se podría fomentar? Pues bueno, fomentando justamente la cohesión social. ¿A través de qué? Del diálogo, la escucha, el apalabrar los malestares sociales. Entonces podemos decir que una persona que comete un suicidio es por causa de la depresión o porque no contaba con una salud mental estable. Me parece complicado ponerlo de esa manera. La salud mental se define de acuerdo a los parámetros de normalidad que la ciencia impone. Y hago hincapié en esta parte de imponer. Hay gente, por ejemplo, que se alarma ante la alta tasa de suicidios en el Estado. Sin embargo, se alarma ante los suicidios que son súbitos. Cuando una persona se quita la vida de una manera súbita, pues la sociedad se alarma. Sin embargo, una persona, por ejemplo, que está consumiendo alcohol todo el tiempo, pues también es una forma de acercarse a la muerte, de entregarse a la muerte. Pero eso pasa desapercibido. Una persona, por ejemplo, que, no sé, o sea, todo el tiempo está teniendo accidentes que lo exponen a la posibilidad de morir, también es una forma de suicidio a lo mejor un poco más inconsciente. Entonces, es complicado ponerlo meramente por una causa de depresión, un fenómeno que está sostenido en la multicausalidad. Me parece incluso un poco imprudente aventurarse a decir algo así, es apresurarse a querer entender algo que debe de llevar un poquito más de tiempo, que debe de detenerse un poquito más, ir un poquito más al fondo y a ver qué nos encontramos. Podríamos pensar que entonces las causas de que una persona cometa un suicidio son particulares de cada persona. Habías comentado que era multicausal, es decir, que tiene varias causas. Sin embargo, también habías comentado que el suicidio debe verse como un fenómeno social, como un hecho social, no de a quién le ocurre, sino de dónde ocurre. Así es. ¿Podríamos entonces enumerar algunas de estas causales por las cuales se cometen los suicidios? Pues puede haber muchas, desde la cuestión de no soportar lo que se está viviendo actualmente, por ejemplo, hasta el hecho de sentirse desolado por la pérdida de algo o de alguien. Te pongo un ejemplo. Una persona, bueno, retomando el ejemplo de la persona que consume alcohol. La persona que consume alcohol también se está entregando a la muerte, de una manera más lenta, pero se está entregando a la muerte. ¿Por qué la persona que consume alcohol lo hace sabiendo que está poniendo en juego su salud o su vida? Bueno, pues habría que preguntarle. No todas las personas lo hacen bajo la misma circunstancia. Sin embargo, algo que sí es detectable es que esa persona rompió todo vínculo con la sociedad. Uno podría decir, bueno, yo consumo alcohol porque voy a convivir con mis amigos. Y es más divertido, me puedo, no sé... explayar más, me pongo más sociable. Expresar de otra manera, incluso decir, voy a ahogar mis penas, ¿no? Un fin de semana, después de un rompimiento de una relación. Sin embargo, uno sale de eso. O sea, uno puede decir, bueno, me pongo una borrachera el viernes, sábado y domingo, pero ya el lunes tengo que regresar a trabajar, tengo que apalabrar eso que me duele. Uno no se queda en el consumo de alcohol. Sin embargo, hay personas que sí lo hacen. Es decir, hay personas que rompen con la posibilidad de hablar de eso. Anteponen a la palabra el consumo del alcohol. Y en el caso del suicidio es algo muy similar. Una persona que no se suicida o una persona que no ha pensado en el suicidio es porque tiene la posibilidad y los recursos simbólicos de poder hablar de aquello que lo aqueja. Y cuando no, pues entonces viene justamente el acto. Y a la sociedad le alarma porque justamente nos expone algo que se vive a nivel social y que a lo mejor no estamos siendo capaces de hablar. Y el hecho de apresurarnos a decir que es por depresión, pues a veces también tiene que ver con callar un poco el síntoma. No me hables de eso porque eso me duele, me afecta como sociedad. Prefiero que se haga cargo una institución o este es tu problema.
no me involucres, ¿no? Sergio, comentabas anteriormente que la cifra de aumento en los suicidios ha crecido muchísimo las estadísticas. ¿Tienes los datos a la mano que nos pudieras compartir como de cuánto ha crecido la tasa de suicidios? No sé si lo tienes en el país o incluso aquí en el propio estado. Mira, a nivel nacional no lo recuerdo en este momento, pero a nivel estado, en el 2016, si mal no recuerdo, fueron 117 suicidios y en el 2017 fueron 137. Estamos hablando de un incremento de 20 suicidios de un año para el otro. Y Bastante, muchísimo. Muchísimo. Y esto podría decir que es también debido al incremento de la densidad poblacional. Pero no nos podemos quedar en eso. Porque es población que está llegando al Estado justamente en búsqueda de mejores oportunidades y llega y se encuentra con algo que no es cierto. Algo se derrumba, algo se cae, algo se pierde. Por lo menos la esperanza de una mejor calidad de vida. ¿Y podemos pensar que todos los suicidios están registrados, que contamos con una estadística completa o tal vez no tengamos el registro de todos los suicidios que se cometan? No, yo creo que me aventuro a decir que podríamos estar teniendo el 70% de confiabilidad en el registro civil de los casos. Porque hay muchos casos, por ejemplo, de gente que se avienta a la carretera, a un tráiler, y lo van a detectar como un accidente. Como un atropellamiento, no un accidente vial. Y eso pudo haber sido un suicidio. Y así hay muchos casos, ¿no? En los hospitales, cuando llega alguien que se intenta suicidar tomando cloro, lo catalogan como envenenamiento por ingesta de sustancia. ¿Cuáles son las características que debe cumplir para que se pueda considerar o para que se denomine como un suicidio? Pues mira, creo que tendría que ser algo manifestado literalmente. Para esto podríamos hacer uso, por ejemplo, de lo que es la autopsia psicológica. A veces las personas que se suicidan dejan una carta o dejan algunos elementos que nos dan cuenta de que la persona llevó a cabo un suicidio. En personas que no dejan algo que testimonie que es un suicidio, pues a lo mejor podríamos entrevistarnos con la familia para que la familia nos diga si ha habido algún cambio de comportamiento, si expresaba alguna idea suicida. Vamos, eso podría ser la forma. Bueno, pues estamos en este día con Sergio Noriega hablando de este tema tan importante que es la salud mental y el suicidio. Esto es Gioni. Quédese con nosotros, regresamos después de una pequeña pausa. Ya estamos de vuelta en Gioni, este espacio dedicado a la divulgación científica. Gracias por quedarse con nosotros. El día de hoy nos encontramos con Sergio Noriega. Estamos platicando con él acerca de los suicidios y de la salud mental. Quédese con nosotros porque esta charla está muy interesante. Y bueno, Sergio, estábamos platicando un poquito acerca de las características que debe cumplir, digamos, como un fenómeno para que pueda considerarse como un suicidio y hablábamos como de esta manifestación que tiene que haber hecho la persona antes de suicidarse. ¿Qué será lo que nos quieran decir los suicidas con este acto que cometen? Pues no lo sé a ciencia cierta, sin embargo, me parece que es algo seguramente en lo que nos involucra, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, fenómenos como lo que está ocurriendo en el Marqués. En el Marqués ya ha habido un incremento de intentos de suicidio, de ideación suicida, incluso de casos consumados, y esto pareciera que tiene que ver, esto te lo pongo con algunas pláticas que he tenido con estudiantes a nivel bachillerato, que ellos se quejan de la escasez de espacios de convivencia. Incluso espacios de convivencia que tenían ellos para expresarse, se les han ido quitando. Ha llegado industria, han llegado empresas y esto les quita la posibilidad de una cohesión social, de una red que sostenga socialmente a estos chicos. A partir de ahí dicen ellos que se ha incrementado el consumo de alcohol, de drogas y de intentos de suicidio. Entonces, esto nada más es un caso. Digo, habría que ver qué pasó con las personas que lo hacen de manera individual, ¿no? Pero a veces uno se apresura. Me acuerdo del caso de una madre que creo que lo comentaba en el programa anterior, que me decía que su hijo, que yo había estado atendiendo durante varias sesiones por consumo excesivo de marihuana, le había dicho que bueno, tenía ganas de hacerlo otra vez. A la madre le gana la angustia, le grita, lo regaña y me llama.
Y bueno, yo le digo, porque lo hizo, le pregunto por qué lo regañó. Ella me dice, porque estuvo a punto de volverlo a hacer. Sí, pero no lo hizo, antepuso la palabra al acto. Entonces, eso es muy importante, dar cuenta de lo que a uno le angustia como sociedad para no actuar desde esa angustia. Esa madre estaba actuando desde esa angustia que le producía el hecho de saber que su hijo podría volver a consumir. Ay, pero muy al contrario, puso la palabra y ella en lugar de preguntarle por qué y hablar con él y que tuviera cabida la palabra, que él pudiera elaborar esa necesidad del consumo a través de la palabra, pues Antepuso la angustia. Exactamente. Y es lo mismo que pasa con los casos de suicidio y la depresión. Se intenta medicar callando al síntoma, en lugar de escuchar y dar pie a que surja la palabra. ¿Las personas que van a cometer suicidio lo comentan anteriormente? La mayoría de las veces sí. La mayoría de las veces sí. Y bueno, ya incluso por ahí dan muestras, ¿no? De que va a haber algo que los va a llevar a cometer un suicidio. Empiezan como a alejarse, empiezan a no hablar, aunque en un primer momento estuvieron con la necesidad y expresándola de comunicarse con otros, de buscar una red de apoyo. Pero esa red de apoyo no la encuentran y entonces empiezan a hacer lo contrario. Entonces, claro que hay indicios. Muchas veces podría pensarse que tal vez algún joven solo comenta, ¿no?, que va a suicidarse para llamar la atención. Pero qué importante es que sí pongamos atención a esa persona que lo está pidiendo, que lo está gritando, ¿no? Totalmente, totalmente. No podemos dar por hecho nada. Generalizar nos ha llevado justamente a no entender el suicidio, a no escucharlo. Y si yo digo, bueno, a ver, todas las personas que tienen dolor de cabeza hay que tomar una aspirina y se les va a quitar. No, habría que ver de dónde surge ese dolor de cabeza. Y lo mismo pasa con los casos de intento de suicidio o aquellas personas que dicen que se van a suicidar. Y habrá quien sí, efectivamente, puede ser una forma de chantaje, pero habrá quien no. Y para saberlo, primero hay que escuchar. Porque si damos por hecho, que la persona simplemente está tratando de llamar la atención, una de esas, bueno, incluso en el puro intento le atina. Sí. Entonces hay que tener cuidado. Incluso sin quererlo, tal vez, ¿no? Exactamente. Entonces podemos decir que una forma de prevenir los suicidios es hablando con las personas que quieren cometerlo. Pero ¿cómo identificar a una persona que tal vez está pasando por una etapa complicada y que tiene esta idea del suicidio? Mira, creo que antes de hablar de prevención del suicidio, había que preguntarse qué es lo que se quiere prevenir del suicidio. Porque muchas personas dicen, bueno, yo voy a hablar con esta persona porque lo veo un poco triste. Y a lo mejor lo que estoy buscando es prevenir que esa persona se quite la vida porque a mí me podría afectar. Hay gente que, por ejemplo, al momento de percibir a una persona arriba de un puente, se acerca por la angustia que le causa el ver a alguien morir de manera súbita. No tanto por la persona. Por la vida de la persona. Exactamente, porque Ajá. al día siguiente pues, la persona sigue con su vida y yo también. Entonces, ha habido algunos casos, digo, sin tratar de exponer a nadie, ¿no? Porque pues, las buenas intenciones, pues a fin de cuentas están y qué bueno que sigan existiendo, pero a veces no son suficientes. Entonces, me acuerdo de un funcionario público que en algún momento al ver a un chico arriba de un puente, le gana la angustia y le dice, no te avientes, piensa en tu familia, y se avienta el chico. Cuando llevaba media hora intentándolo. Más allá de hablar con esa persona y tratar de anteponer un juicio de valor, hay que escuchar. Preguntar, si la persona dice, me quiero suicidar, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo harías? ¿Con qué lo harías? No sé. Y que la palabra vaya por ahí tejiendo otras cosas, otras posibilidades para esa persona. Lo que decíamos hace rato del consumo del alcohol excesivo, ¿no? La persona que está consumiendo alcohol, pues hay que escucharle también, ver qué es lo que lo mantiene ahí. A lo mejor en una de esas la persona dice, ah, bueno, hay algo que sí me puede funcionar en lugar del consumo del alcohol. Lo mismo pasa con el suicidio. Hay que escucharle para ver que esa persona pueda ir tejiendo otras posibilidades. Entonces podemos decir que más que hablar, habría que escuchar. Sí, y de una manera activa, porque de repente las personas dicen, bueno, yo te voy a escuchar y después te voy a dar un consejo. Y hay que tener cuidado con eso, porque los consejos, pues bueno, le podrán servir a quien se le quedan grabados, pero a las demás personas no. Digo, si fuera a base de consejos, pues la sociedad estaría salvada de todo mal, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. Excelente. Y bueno, también se dice o se escucha por ahí que en ocasiones hablar de este tema, hablarlo incluso en familia, con tus amigos, con tus grupos sociales,
o incluso abordarlo desde estos espacios como lo estamos haciendo ahora, es una forma de promover el suicidio. ¿Qué opinión tienes de esto, Sergio? No, mira, no hablar del suicidio es una medida que se ha ido tomando porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud llegó a decir que a los medios de comunicación habría que restringir lo más posible hablar del tema. Estoy de acuerdo con que hay que tratar de no ser amarillistas, pero no solamente con el suicidio, sino con cualquier tema que despierte la sensibilidad o hiera la sensibilidad de la sociedad. No hablar del suicidio como tal me parece algo irresponsable también. A ver, muchas veces se dice, no hay que hablar de tal tema en la sociedad porque si no la sociedad se alarma, se espanta. Y si se espanta, actúa de manera, no sé, alarmada, caótica, qué sé yo. Sin embargo, a veces hay que causar ese malestar también en la sociedad para que la sociedad se involucre. Para que despierten, ¿no? Exactamente. Para que reaccione, para que sienta algo. Exactamente, para que sienta algo. Eso es muy importante. Y pues tiene que hablarse del suicidio, tiene que hablarse por parte de la sociedad. La sociedad tiene que hacer suyo un problema social que acontece en el lugar donde vive. Yo no puedo decir la inseguridad o los casos de suicidio, de alcoholismo o consumo de drogas no son míos porque yo no consumo. No, pero están sucediendo en una sociedad donde tú habitas y eso tarde que temprano te va a afectar. O sea, no queda fuera de mí, ¿no? Sergio, ¿podríamos platicar un poco acerca de cómo debemos involucrarnos, la familia cómo se debe de involucrar, pues con sus hijos, con sus propios padres, con sus esposos, con su pareja, para poder detectar a una persona que tiene como problemas, que tiene esta idea del suicidio? ¿Cuáles son algunas señales que nosotros podríamos identificar en las personas que nos rodean para pues intentar apoyarlos, escucharlos, incluso tal vez para dirigirlos con alguna institución que pudiera pues brindarles una mejor atención? Pues mira, todo comportamiento que de alguna manera no sea común en alguno de nuestros familiares llama la atención. Y a partir de ahí vale la pena acercarse y preguntar. Y si uno dice, bueno, no entiendo de qué me está hablando, no puedo con lo que me está hablando, también es muy válido que se busque apoyo, si bien es cierto, en algún profesional o en alguna institución. Pero hay que tener muy presente algo, darse cuenta si no vamos a canalizar a esta persona de manera inmediata, nada más porque a mí eso me genera angustia, porque eso podría ser contraproducente. Yo podría decir, a ver, mi hijo me va a hablar me pregunta sobre alguna cuestión de sexualidad y eso a mí me incomoda. Entonces lo que yo hago es que lo llevo con un profesional o lo encierro en un anexo para que no se me vaya a convertir en un depravado sexual, ¿no? Pero eso es algo que me está afectando, o sea, no a mi hijo está queriendo construir algo que le va a servir y lo está haciendo a través de la palabra, a través de la pregunta. Muchas personas dicen, a ver, no sé, mi hijo, mi hija se intentó suicidar, me lo llevo a la institución. ¿Cómo va a proceder? Lo voy a caricaturizar un poco. Lo llevo, que lo encierren unos días, unos meses, y me lo mediquen, y entonces con un programa de reeducación me lo entreguen de tal manera como se comportaría un ciudadano, ¿no? Y eso no sucede así. Cuando alguien presenta un síntoma es porque algo anda mal o porque algo no cuadra también en la sociedad. Quien se enferma a veces son los representantes justamente o algunos representantes de la familia para demostrarles que algo no anda bien. Pero eso no quita que no sea una enfermedad de la familia, no solamente de todo el sujeto. conjunto. Exactamente. Hace rato que me preguntabas, por ejemplo, de cifras. La Organización Mundial de la Salud dice que el 4.4 de la población mundial padece depresión, ¿sí? Y dice, y esto representa a la vez que a nivel mundial se pierda $1 billón anuales. Están enlazando la salud mental con la productividad en dinero. Y eso se me hace sumamente peligroso. Hay que darle más cabida al tejido social. No nada más desde una mirada capitalista y neoliberal, ¿no? Actualmente, pues somos sujetos borrados, o sea, sujetos sin historia. Todo el mundo tiene que ser lo mismo, producir lo mismo, tiene que hablar de lo mismo. Y bueno, pues eso, claro, que tarde que temprano hace que la sociedad presente síntomas. Y el suicidio es uno de ellos. Entonces, por eso la importancia de poder detectar los casos, estudiarlos, meternos a investigar en ellos
y ver qué fue lo que sostuvo o hizo que se presentara tal cosa. Sergio, para finalizar, ¿pudieras, por favor, pasarnos algún dato? ¿En dónde podemos encontrar más acerca de esta asociación civil que representas? Claro, IPSIS tiene un correo institucional, se los digo, es ilatina, P de Pedro, S de Sergio, ilatina, S de Sergio, .ac@gmail.com o al teléfono 442-324-5261. Pues, Sergio, te agradecemos mucho que nos Hombre, hayas gracias a ti. acompañado en Gioni y bueno, pues esperamos que puedas acompañarnos también para seguir hablando de este tema. Cuenta con ello. Muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mariana Solís y esta fue una emisión más de Gioni, este espacio dedicado a la divulgación científica. Muchas gracias y hasta la próxima.